Bueno, hoy día vamos a ver el ejercicio de aplicación número 2. Dice, reconozca el sujeto en cada una de las oraciones. Luego, indique si se trata de una categoría lexical, frase nominal o una proposición subordinada. Entonces, dice, reconozca el sujeto en cada una de las oraciones. Luego identifique si se trata de una categoría lexical, frase nominal o una proposición. Entonces, le preocupa la inseguridad ciudadana. Le preocupa la inseguridad ciudadana. Ahí, en ese ejercicio, nos damos cuenta que el sujeto es la inseguridad ciudadana. Pero ahí es categoría lexical. Es categoría lexical. O sea, no es una proposición. Ahora, en la B, el terremoto destruyó el pequeño pueblo. ¿Cuál es el sujeto acá? El terremoto. También es una categoría lexical. Ahora, C. A Richard le agrada vivir en Huancayo. Le agrada vivir en Huancayo. Acá sí, el sujeto ¿cuál es? Vivir en Huancayo. Vivir en Huancayo. Es una proposición subordinada. Es una proposición subordinada. Está. Ahora, me preocupa que llegues tan tarde. Ahí, la proposición subordinada que llegues tan tarde es una proposición subordinada. Ahora, los libros los compró Oscar por internet. Ahí es una categoría lexical. Oscar es una categoría lexical, es el sujeto. Ahora, es necesario que escribas tu proyecto. Es necesario. ¿Qué es necesario que escribas tu proyecto? Esto es proposición subordinada. Asistir al concierto lo dejó endeudado. Asistir al concierto. La proposición subordinada es asistir al concierto. Es una proposición subordinada. Alberto, ¿usted conoce al vicedecano? Alberto, ¿usted conoce al vicedecano? Ahí, usted es una categoría lexical, no es proposición. Ahora, gritar tanto le dañó las cuerdas vocales. Acá sí, gritar tanto es una proposición subordinada. Ya vimos lo que se refiere a la proposición subordinada que desempeña la función de sujeto. Tenemos ahora la proposición subordinada sustantiva que desempeña la función de atributo. La proposición subordinada funciona como complemento atributo del verbo copulativo. Expresa definiciones o identificaciones del sujeto. Ejemplo A. Con verbo en infinitivo. El pequeño hijo parecía decir la verdad. Vemos el verbo copulativo, parecía. Y el complemento es decir la verdad. Decir la verdad. Decir es un verbo infinitivo.
está complementado al verbo copulativo parecía. Ahora, su alegato fue, ahora con conjunción completiva aquí, su alegato fue que lo hizo en defensa propia. Fue también es un verbo copulativo. Y que lo hizo en defensa propia es una proposición subordinada que está complementando al verbo fue. En este caso fue, es el verbo ser, que es un verbo copulativo. Ahora con pronombre interrogativo. ¿Qué, cuándo, dónde, quién? La interrogante es ¿cómo cayó el artista? La proposición subordinada es ¿cómo cayó el artista? Que está complementando al verbo copulativo ser. En este caso es. Entonces ya vimos que la proposición subordinada cumple la función de atributo del verbo copulativo. Expresa definiciones o identificaciones del sujeto. Tenemos un ejercicio. A ver, unos 5 minutos más para que puedan leer y puedan desarrollar algunos ejercicios.
A ver si han visto las oraciones y si reconozcan los enunciados que corresponden a una oración compuesta, por subordinación sustantiva en función de atributo y de sujeto. Tenemos acá, es mejor estudiar en un lugar aseado. Es mejor estudiar en un lugar aseado. La proposición subordinada es estudiar en un lugar aseado. Es sujeto. Sujeto. En la oración B, su propósito era ayudar a los demás. La proposición subordinada es ayudar a los demás. Es atributo. Atributo. El verbo ser está complementado por la proposición subordinada ayudar a los demás. En la oración C, ¿cómo aprobó este curso? Es extraño. ¿Cómo aprobó este curso? Es extraño. Dice, ¿cómo aprobó este curso? Es la proposición subordinada. Es sujeto. Sujeto. En la oración D, el sueño de Ana había sido aprender inglés. El sueño de Ana había sido aprender inglés. Aprender inglés es la subordinada. Pero había sido, ahí está el verbo copulativo, ser, es atributo. En la oración E, me causa estrés cuánto ruido hacen. Cuánto ruido hacen es la proposición subordinada, que está actuando como sujeto, está funcionando como sujeto. Nuestro compromiso es crear carreras. Nuestro compromiso es crear carreras. Crear carreras es la proposición subordinada, pero está complementando al verbo copulativo, es o ser. Entonces complemento atributo, es atributo. Me decepciona que haya tanta violencia. Me decepciona que haya tanta violencia. Que haya tanta violencia es sujeto. Entonces, en la A es sujeto. En la C, sujeto. En la E, sujeto. Y en la G, sujeto. La B es atributo. La D también atributo. Y la F, atributo. Vamos a ver ahora la proposición nada sustantivo directo. La proposición subordinada funciona como objeto directo. Es el complemento del verbo. Verbo principal. Hay dos estilos o dos modalidades. Con complementación directa se refiere a principales. Con complementadores. La proposición puede estar empezando con verbo infinitivo, puede estar empezando con que, pues sí, está empezando con. ¿Qué es el objeto directo? Dice, es el complemento. Estilo o modalidad de comunicación directa. Se refiere a citas textuales. Sí o dijo.
debemos atender enfermos. Esa es la proposición subordinada. Sustantivo. El padre clamó dentro. Vemos, vamos a Italia. La proposición subordinada, no, vamos a Italia. Está una función directa. Nos damos cuenta que las citas textuales están con mayúsculas y deben están en comillas. Con tenemos, ellos decidieron usar la función subordinada es pasar a la modalidad, pero está cumpliendo la función. Ahora, el profesor recomienda que revises metodología. Yo recomiendo que revise la metodología, es el que va a desempeñar la función de ahora el siguiente ejemplo. No sé si me matriculé en el curso el próximo mes. Es una pregunta total. Lleva la completitud. Sí. Sí. No sé si. Entonces, si me matriculé en el curso el próximo mes, es la función. Está cumpliendo la función de objeto directo. Ser. Interrogativo. Pregúntale cuánto cuesta el libro. ¿Cuánto es un verbo? Es un pronombre interrogativo. Todos. ¿Cuánto cuesta el nuevo? Es una nada que los que están en línea, lean este ejercicio. 5 minutos para que lean este ejercicio.
Vamos a desarrollar. Ejercicio de aplicación número 4. En los enunciados, lamento que hayas pasado por eso. Es preferible que cites textualmente al autor. Desde el principio, su deseo era conocerte. ¿Qué funciones desempeñan las proposiciones subordinadas? Tenemos las proposiciones subordinadas. Lamento que hayas pasado por eso. Que hayas pasado por eso es una proposición subordinada. Ahora, es preferible que cites textualmente al autor. Que cites textualmente al autor es la proposición subordinada. Desde el principio, su deseo era conocerte. Era conocerte. Conocerte es la proposición subordinada. Entonces, ¿qué funciones desempeña la proposición subordinada? Veamos. Aquí hay 5 alternativas. De las 5 alternativas, cuando dice, lamento que hayas pasado por eso, pues en ese caso es sujeto. Es preferible que cites textualmente al autor. A ver. Hay una forma de reconocer. Lamento que hayas pasado por eso. Lamento eso. Lo lamento. Es forma de reconocer el objeto directo. Este es sujeto directo. El siguiente. Es preferible que cites textualmente. Que cites textualmente. Está cumpliendo la función de sujeto. Que cites textualmente. Y tenemos desde el principio, su deseo era conocerte. Conocerte. La proposición conocerte está cumpliendo la función de atributo. Entonces la respuesta está en la E, objeto directo, sujeto, atributo. En el ejercicio 2, elija la opción que contiene oraciones compuestas subordinadas en función de objeto directo. Elija la opción. Ahí hay una. Nos encantaría asistir a la bienvenida de ingresantes. Nos encantaría asistir. Acá es sujeto. En B, mi meta del próximo año es aprender a bailar marinera. Acá es aprender, la proporción aprender a bailar marinera, pero hay verbo copulativo. Ahora, en C, tenía pregunta. Tania preguntará cómo es la admisión al posgrado en arte. Tania preguntará cómo es la admisión. La subordinada es cómo es la admisión al posgrado en arte. Ese cómo está actuando como objeto directo. Tania preguntará eso. Lo preguntará. Ahora, Arturo, tienes que volver a rellenar el formulario virtual. Arturo, tienes que volver. Acá la subordinada es que volver a realizar el formulario virtual. Eso es, tienes que volver. Ahí, sujeto.
Bueno, la respuesta está en la C, que está ocurriendo la función de objeto directo. Tenemos la proposición sobre el sustantivo y complemento. ¿Qué cosa es complemento? A proposiciones coordinadas significa un nombre está precedida por una preposición. Acá tenía la sospecha que estaba en la subordinada es que estaba en apuros. Está precedida de una preposición. Y esta proposición que estaba en apuros al, al ese nombre sospecha que está en la proposición. La siguiente está buscando la manera de viajar. La proposición viajar a Europa es nada que está precedida de la preposición de. Pero en la proposición al estar era al nombre. Siguiente ejemplo. Siempre tuvo ganas de conocer la selva peruana. La proposición está precedida por la preposición de. Y en la principal está ganas. Es complemento. La siguiente. Me atormenta la idea cuando termina su contrato. Cuando termina su contrato de la proposición precedida, la preposición de. Complementa al nombre de la idea. Ahora, la proposición subordinada sustantivo de adjetivo, veamos. Elemento de adjetivo. Estoy orgullosa de estudiar en este instituto. Estudiar en este instituto, hacer la está precedida de la preposición de, está complementando sa. En el siguiente ejemplo, ella estaba feliz, le hayan regalado flores, la proposición, la preposición de, está complementando a las feliz. Está en la siguiente oración. Martín no era capaz de decir que no a sus amigos. Decir que no a sus amigos es la proposición coordinada que está precedida por la preposición y complementa por el complemento de verbo. En la oración, Homero se alegra de verte muy contento. Es la proposición precedida por la preposición de que complementa al verbo alegra. Esta es la principal. Río
que seguirás mis consejos, que seguirás mi consejo de la posición subordinada que está precedida de la preposición en, que complementa al verbo. Nos conformamos presentes. Que presentes tu tesis, la proposición que está precedida, preposición con, y esta proposición subordinada complementa. Entonces, en el caso de adjetivo, todas las proposiciones están precedidas por una preposición y están complementando a un nombre cuando en la principal hay un nombre, complementan un adjetivo cuando en la principal hay un nombre, complementan un verbo cuando en la principal hay un nombre. 5 minutos para que lean ese ejercicio a ver si desarrollan.
Vamos a ver el ejercicio de aplicación número 5. Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación sustantiva con la de su clasificación correspondiente. Tenemos ahí que vuelvas a estudiar, era su deseo. ¿Cuál es la subordinada ahí? Que vuelvas a estudiar. ¿Qué función está cumpliendo? Que vuelvas a estudiar. Está cumpliendo la función de sujeto. Sujeto. 2. Mi pasatiempo es dibujar rostros. Es dibujar rostros. Hay verbo copulativo. Dibujar rostros es la subordinada que está cumpliendo la función de complemento atributo. Veo que tienes mucha paciencia. Veo que tienes mucha paciencia. Acá veo que tienes mucha paciencia. Que tienes mucha paciencia es la proposición subordinada que está cumpliendo la función de objeto directo. 4. Los políticos se jactan de ser héroes. Jactan de ser héroes. Acá observamos que ser héroes es la proposición que está precedida de la preposición. Ser héroes es la proposición subordinada que está precedida de la preposición de. Y el verbo jactan. Entonces acá ser héroes es una proposición que está complementando a un verbo. Ahora, Rodrigo está ansioso de contratárselo. De contratárselo. Contratárselo. Tenemos ahí. Es la proposición que está precedida por la preposición de. Pero ansioso, ¿qué es? Ansioso es un adjetivo. Entonces, complemento de adjetivo. La 6. Los nervios de dar el examen lo agobian. Lo agobian. Acá. De dar. Los nervios. Ajá. Acá tenemos. Dar el examen lo agobia. Pero dar el examen está precedido de la preposición de. Y los nervios, ¿qué cosa es? El complemento de nombre. Complemento de nombre. Entonces ya se hizo la correlación. El 1 es sujeto. El 2 es complemento de atributo. El 3 es objeto directo. El 4 es complemento de verbo. El 5 es complemento de adjetivo. Y el 6 complemento de nombre. Hemos terminado los ejercicios y la explicación de las transparencias acerca de la oración subordinada. Vamos a ver ahora, vamos a resolver las 4 preguntas.
En la oración uno dice, la oración compuesta por subordinación es de tres clases, sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera cumple la función del nombre sustantivo, la segunda del adjetivo, la tercera del adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta por subordinación sustantiva? Veamos. En uno, la oración es compuesta, coordinada, yuxtapuesta. En dos, la oración es compuesta, subordinada, sustantiva. En tres, la oración es compuesta, coordinada, conjuntiva, por la conjunción pero. En cuatro, la oración es simple. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la B. La B. 1 con C. 2 con D. 3 con A. 4 con B. Repito, 1 con C, 2 con D, 3 con A, 4 con B. Ya está desarrollada la número 1. La número 2. En una oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada desempeña la función propia del nombre o sustantivo. De acuerdo con esta afirmación, en los enunciados no te dirá cuál es su contraseña. Es increíble cómo hablan estos congresistas. Y la idea es conocer nuestro país primero. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente las funciones de. ¿Cuál será la función? Veamos. Cuando se dice no, no te dirá cuál es su contraseña. En principio se presentan tres proposiciones subordinadas. Tres proposiciones subordinadas. Dos. Si no es la 5. La 5 es la. Es 2 y no es 5. Solo vemos la 2. Cinco.
En el primer enunciado, la proposición ¿cuál? Vamos a ver. La proposición ¿cuál? Es, ¿cuál es su contraseña? Cumple la función de objeto directo. En el segundo enunciado, la proposición ¿cómo hablan estos congresistas? Cumple la función, asume la función de sujeto. Y en el tercer enunciado, la proposición conocer nuestro país primero cumple la función de complemento atributo. Complemento atributo. Entonces la respuesta está en la E. Directo, sujeto. Tres. La proposición subordinada sustantiva es aquella de las funciones de sujeto directo completo. Según ello, en el estado, era de hablar algo duro. Las proposiciones que, que estas proposiciones. En el enunciado, la proposición subordinada sustantiva, hablar cumple la función de complemento de nombre. De manera, la proposición que deben bajar el volumen, la de objeto directo, luego transitir, creo. Entonces la respuesta es la D. D. Es la D. De nombre directo. Vamos a la siguiente. Compuesta.
Considerando que la oración compuesta subordinada sustantiva contiene una proporción subordinada que cumple diferentes funciones en relación con el verbo principal. Relacione las oraciones con la función de las proposiciones. Luego seleccione la alternativa correspondiente. Estás orgulloso de mantener constantemente, de mentir. ¿Estás orgulloso de mentir constantemente? ¿Eso con qué? 1, con C, complemento de adjetivo. 2, su propuesta es que viajemos en septiembre. Su propuesta es que viajemos en septiembre. Ahí corresponde a la D, complemento de atributo. Complemento de atributo. La 3, hubiera sido mejor que votemos por su partido. Hubiera sido mejor que votemos por su partido. Ahí hubiera sido mejor que votemos por ese sujeto, que votemos por su partido. Y 4, Andrés desea ir a la playa este fin de semana. Desea ir. En este caso, es con A, objeto directo. Entonces, la alternativa es 1 con C, 2 con D, 3 con B, 4 con A, que corresponde a la alternativa A. Aún queda tiempo. Vamos a dar las claves de las preguntas. Profesora, disculpe. Sí, sí, te escucho. ¿Podría explicar el superlativo del adjetivo, por favor? El superlativo y el adjetivo. A ver. Bueno, el adjetivo tiene 3 grados. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. El grado positivo es normal. Es como si María es buena. Normal, no se exagera el adjetivo. En el grado comparativo hay 3 marcas. Hay grado comparativo de superioridad y la marca es más que. Como si Juana es más cumplida que María. En el grado comparativo de inferioridad es menos que o menor que. María es menos responsable que Juan. Y hay el grado de igualdad, comparativo de igualdad. Juana es tan buena como su madre. Ya está. Ahora el superlativo tiene 2. El superlativo absoluto y el superlativo relativo. El absoluto o total, algunos adjetivos ya tienen el grado superlativo. Por ejemplo, óptimo, máximo, mínimo, excelente. Ya tienen el grado. El superlativo absoluto se forma también.
con intensificadores. Los intensificadores son adverbios. Por ejemplo, mi hijo lee muy bien, muy bien. Ese muy es un intensificador. Está en grado superlativo. Bastante bien, grado superlativo. O sea, con intensificador. También se forman el grado superlativo, absoluto o total, cuando se agregan los sufijos isim, errim. Por ejemplo, buenísimo, paupérrimo. Entonces, el superlativo absoluto se forma. Algunos ya tienen grado, otros se forman con intensificador, que son los adverbios. Y el otro, cuando se le agrega los sufijos isim, errim. Ahora el relativo. El relativo, la marca del relativo, del superlativo relativo, es el más o la más, dependiendo del género. Dependiendo del género. Josefina es la más cumplida. José es el más responsable. ¿Comprendido? Sí, profesor. Muchas gracias. El superlativo relativo, para identificarlo, solamente debo ver El el más, menos o el el más. más, claro, el más o el menos. El ¿Son los más, únicos? sí, sí, los únicos. Ah, ya. Profesor, ¿me podría explicar cómo puedo identificar, o sea, más rápido lo que es el adjetivo atributo? Ah, ya. O sea, con un Complemento, atributo, ejemplo, por favor, complemento, ¿se puede? atributo. Complemento, atributo. Sí, Ya. Hablando del adjetivo, ¿no? Del adjetivo. Ya. sí. Mire, el adjetivo cumple tres funciones. Una función es modificador directo. Por ejemplo, mi mamá compró una casa grande. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Grande. ¿No? ¿Modifica qué? A casa. Esa es una función. El adjetivo cumple también la función de complemento atributo y de complemento predicativo. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es la fórmula? Para que cumpla complemento atributo, tiene que estar el verbo copulativo, ya sea ser, estar, parecer, más el adjetivo, más el adjetivo. Por ejemplo, Rita es amable. Es amable. Amable es un adjetivo que está siguiéndole al verbo copulativo. Ahí es complemento atributo. Esa es la fórmula del complemento atributo. Verbo copulativo más adjetivo. Ahora, el adjetivo puede estar en cualquier grado, eso no importa. Pues es muy amable, eso no importa. Ahora, el complemento predicativo, lo que cambia es el verbo. Verbo predicativo más adjetivo. Por ejemplo, mi padre vive feliz en la sierra. Mi padre vive feliz en la sierra. Vivir es un verbo predicativo, ¿no? Y feliz es el adjetivo. Ahí está cumpliendo la función del complemento predicativo. ¿Comprendido? ¿Aló? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un adjetivo y un verbo? Ah, Porque mayormente el verbo es una acción y el adjetivo a veces es una acción o a veces se escribe al nombre. No entiendo eso. ya, ya. El verbo implica o significa semánticamente movimiento.
acción, estado, movimiento, desplazamiento. Uno corre, ven, ríe, camina, llora, acción. El verbo siempre indica acción. El adjetivo no, el adjetivo modifica o sirve como complemento. Modifica. El adjetivo modifica siempre. O sea, ¿cómo se reconoce? ¿A quién modifica? A un nombre. A un nombre. Por ejemplo, compré una cama matrimonial. ¿Cuál es el adjetivo ahí? El adjetivo es matrimonial, ¿cierto? Estamos modificando Sí. a cama. Siempre el adjetivo está trabajando de cualquier parte en la oración. Modifica. ¿A quién? Modifica a. Profesor, entonces, según su ejemplo, disculpe, profesor, según su ejemplo, el verbo sería compré, el nombre sería cama y el adjetivo sería matrimonial, ¿no? Claro, claro. Compré. Yo saqué el dinero, fui, caminé, fui, pregunté y me compré la cama. Yo compré una cama matrimonial. O sea, compré esa acción. Una cama. Cama es sustantivo. Matrimonial es el adjetivo. Está calificando, está modificando. Más que todo, modifica. ¿Ya? Profesor, la Ya. diferencia entre un nombre y un sustantivo es de que el sustantivo es una cosa y el nombre viene a ser que una persona, ¿o es lo mismo? No hay diferencia. Ese es como si dos sinónimos. Pues nombre o sustantivo. Nombre o sustantivo. Ah, ¿Y bueno, profesor, gracias. qué cosa es el Eh, nombre? El nombre es lo que tiene todo ser que ocupa en el espacio. Todo tiene nombre, ¿no? ¿Y qué cosa es el sustantivo? Lo mismo, sustantivo, ¿no? Sino que ya en el sustantivo hay clases, ¿no? Hay clase sustantivo concreto, sustantivo abstracto, ¿no? Sustantivo individual, colectivo, y eso la define, pero todo es el nombre. Por eso se dice nombre o sustantivo, es lo mismo. ¿Está bien? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un significado y un significante? Siempre tuve esa Ah, duda. ya. Ese es el signo lingüístico. El signo lingüístico tiene características. Una de las características es que tiene un significado y un significante. El significado son los conceptos que nos hemos formado de las cosas. Es el significado. Por ejemplo, si a usted le dicen, compra 5 panes franceses, en tu mente o en su mente tiene ya qué cosa es 5, qué cosa es pan, qué cosa es francés. ¿Por qué? Porque ya está en, en la mente esos conceptos. Son abstractos, son conceptuales. Ya, ese es el significado. Ahora el significante es la expresión. La expresión. Pan, 5, ¿no? Panadería. Ahora, el signo lingüístico es inseparable. El significado y el significante. Gracias al signo lingüístico puede darse la comunicación. Si falta uno de elementos, no hay comunicación. Ferdinand de Saussure, un suizo, que escribió mucho acerca del signo lingüístico, demostró mundialmente dentro del campo lingüístico que gracias al signo lingüístico se efectiviza la comunicación. Entonces, en el signo lingüístico está el significado, que vienen a ser los conceptos que tenemos de la cosa. Por eso sabemos libro, universidad, colegio, pista, carro, bicicleta, todo lo tenemos en la mente. Pero el significante es la expresión, esa expresión puede ser oral o puede ser escrita. Gracias al signo lingüístico,
se da la comunicación. Por ejemplo, cuando la mamá dice a su hijo, le dice, hijito, al fondo del patio hay una escoba. Coge la escoba y barres la casa hoy día. Ya, el niño comprendió perfectamente, porque ahí está unido el significado de escoba, de patio, de barrer, el significado, ¿qué significa eso? Y a la vez está el significante. Cuando no hay comunicación, por ejemplo, en este momento a usted le presentan una prueba en alemán. En alemán. Responde las categorías gramaticales en alemán. ¿Cuáles son las categorías? O define el sustantivo en alemán, ¿no? Presentan una hoja escrita ahí para... ¿Qué es lo que hay ahí en esa hoja? ¿Significado o significante? Ahí hay significante, pero no sabes el significado. Por eso no hay comunicación, no entiende. No se entiende. En una conferencia se presenta el filósofo y da la conferencia, una magnífica conferencia, pero emplea términos que no son conocidos, no sabemos el significado. Entonces hay unos vacíos, no entendemos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos el significado en la mente. Hay significante, pero no hay significado. Hay significante, porque hay expresión, pero no hay significado, porque no todos desconocemos. ¿Está claro? ¿Ahora está claro? Profesor, entonces el significado es mayormente la información bruta, por así decirlo. Son los conceptos que tenemos de las cosas. El significado son los conceptos que tenemos. Y el significante es lo que El nosotros le significante, damos a entender. el significante no. El significante es la expresión. La expresión, que es bueno, de otra manera. El significado es ideal. El significado es ideal, conceptual, mental. Y el significante es concreto, porque hay expresión, ya sea oral o escrita. ¿Está bien? ¿Aún queda duda? ¿Aló? Profesor, alguna, ¿cómo decirlo? ¿Alguna técnica que usted pueda recomendar para estudiar lenguaje? Porque para mí en verdad me abruma mucho estudiar muchos temas así. Ya. Bueno, se tenía que, lo que se está haciendo pues en el curso, ¿no? Por ejemplo, se ha ido gradualmente enseñando la comunicación, todos los temas, pero al final se ha llegado a sintaxis. En la sintaxis, para entrar a la sintaxis, para poder comprender las oraciones, tenemos que conocer las categorías gramaticales. En las categorías gramaticales está el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los determinantes, está las preposiciones, las conjunciones, ¿no? El verbo, el adverbio, todas esas son las categorías, hay que saberlas. Y hay dos planos de esas categorías. Uno es semánticamente lo que significa, y otra es las funciones que desempeñan esas categorías en las oraciones. Por ejemplo, yo digo, Juan se está preparando para la universidad. Vamos a ver un primer plano. Significado. ¿Qué cosa es Juan? Sustantivo. Se, pronombre. Preparando, verbo. En la universidad, en, preposición. Universidad, sustantivo. Para, preposición. El examen, el, artículo. Examen, sustantivo. Eso es, morfológicamente, hemos identificado las categorías gramaticales desde el punto de vista morfológico.
Pero ahora hay que ver las funciones, ¿no? Las funciones. Decimos, a ver, María compró una casa para su mamá. Ahí, ya vamos a entrar al aspecto sintáctico. Sintácticamente la oración tiene dos elementos, sujeto y predicado. ¿Quién compró una casa para su mamá? María. ¿Eso qué es? Es una frase nominal. María es un sustantivo que está actuando como núcleo de la frase nominal. Núcleo. Ahí no hay modificadores. No hay modificadores. María es una frase nominal. María ha comprado una casa para su mamá. Ha comprado una casa para su mamá es la frase verbal. Pero ha comprado es una perífrasis verbal. La perífrasis verbal es un verbo auxiliar y el verbo principal. Ha comprado. ¿Qué ha comprado? Ya vimos el verbo ahí, que está cumpliendo la función. Está cumpliendo la función para dar el objeto directo. Ha comprado una casa. Una casa es el objeto directo del verbo transitivo, comprar. Para su mamá. ¿Para qué es? Para su mamá. Ya ese es un objeto indirecto. El objeto indirecto es un beneficio, un daño, pero en este caso es un beneficio. Los objetos Profesor, indirectos, sí, profe, disculpe, el objeto indirecto es como una información extra que viene claro, después del objeto sí, directo, ¿no? sí, claro, porque una oración tiene dos dimensiones, una dimensión interna y otra externa. La dimensión interna es sujeto, verbo y objeto. Sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, José, José eh, redactó el informe. José redactó el informe. José es el sujeto. Redactó es el verbo. Y el verbo, no, como es transitivo, no tiene significado ahí. Entonces, para que complete su significado, ¿qué redactó? El informe, es objeto directo. Hasta ahí es la oración interna. Pero si yo digo, perdón, la extensión interna de la oración española, pero si digo, José redactó el informe para el gerente, para el gerente. Ya, para el gerente ya es circunstancial, es otra dimensión, ya es dimensión extra, fuera, fuera de la dimensión interna de la oración. Pero lo básico es sujeto, verbo y objeto. Los circunstanciales son extras, son fuera ya, pero son complementos. ¿Comprendido? Sí, profesor, Ya. ya lo entendí. Muchas gracias. Y por qué recién, cuando ya acabó la hora, hace la pregunta? Debo hacer bastante preguntas desde el comienzo, para No, aprovechar. es que como yo soy turno tarde, me he puesto a cambiarme todo y recién a las 2:30, por eso. Ay, ay, Estoy enterado. ya. Profe, última pregunta, antes que se Sí. retire. ¿Podría decir las características de una preposición? Solo tuve esa duda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podría decirme las características de una preposición y cómo Ay, ay, identificarlas? ya. La preposición hay que definirla. ¿Qué cosa es la preposición? Desde el punto de vista morfológico, es variable o invariable. Es invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no admite, no acepta morfemas flexivos. Por, para, a, de, en, con. No admite. Ese desde el punto de vista morfológico es invariable. Desde el punto de vista sintáctico, ya como función en la oración, es un nexo subordinante, es como un puente, como un conector. Sin la preposición queda un vacío. No se puede pasar, digamos, el río. Hay que poner un puente. La preposición es como un puente,
es un conector. Pero en la oración cumple la función de nexo subordinante, ¿no? Por ejemplo, en latín empleaban el caso. ¿Qué cosa era el caso? El caso era que en la misma palabra estaba el objeto directo, estaba la preposición, estaba los circunstanciales, etc. Al final de la palabra, ahí estaba pegado. Pero como evolucionó la lengua española, ya no se usaban los casos. No se usa el caso, sino se ha reemplazado por las preposiciones. Y las preposiciones son 24. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, es un nexo subordinante. Por ejemplo, el abuelo camina por la vereda. ¿Cuál es la preposición ahí? Si yo digo el abuelo, vereda, no tiene sentido. Entonces ahí necesitaría un conector. Por la vereda. Ahí está la preposición. Ahora, desde el punto de vista semántico, la preposición depende del contexto. ¿Qué es el contexto? Son las palabras que están rodeando a la preposición. Por ejemplo, vengo de comprar pan. Ya, vengo de comprar pan. Ahí la de es una preposición. ¿Qué significado tiene de? ¿Quién le da el significado? Le da las palabras que están a su alrededor. Vengo de comprar pan. ¿Qué es? Vengo, procedencia. Ahí indica procedencia, ¿no? Digo, ese libro es de mi hijo. La preposición de, que es la misma que en el ejemplo anterior, de, ¿qué indica? Indica propiedad. Entonces, ¿quién lo determina? El significado de la preposición. El contexto. ¿Qué es el contexto? Las palabras que lo rodean a esa preposición. ¿Comprendido? Profesor, ¿Aló? ¿Sí? sí, profesor, muchas gracias. Ya, Tenga buena tarde. ya, muy bien. Próximo viernes, pues tempranito entras.